Vale, pues nada, muchas gracias por venir. Esto es la presentación del libro Flores para Lola, una mirada queer... Albertito, una mirada queer y feminista, de edición de Carlos Barea. Y bueno, estoy especialmente contenta porque tengo aquí a uno de los componentes de mi familia madrileña, Carlos Barea. Conocí a Carlos en Cáceres hace 8 años, una noche, en el festival de música hortera llamado Horteralia, y la verdad es que en muy poco tiempo nos hicimos muy amigos. Es una de las personas más apasionadas, trabajadoras, inteligentes, divertidas, empáticas e implicadas en lo social y los derechos humanos que he conocido en mi vida. Mira, me voy. Y es que Carlos... No, coño. Y es que Carlos ha pasado por mucho. Él es originalmente de Granada, llegó a Madrid a los 18 años a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Rey Juan Carlos. Hizo un máster de escritura creativa en la Escuela Hotel Kafka y máster en estudios del LGTBI+, por la Universidad Carlos III de Madrid, el cual le cambió la vida. Colaboró con varios medios especializándose en crítica de cine y literatura LGTB y es miembro fundador del ACA, cuyo principal objetivo es ejercer el activismo a través de la cultura. En 2019 participó en la antología de Vagos y Maleantes y en Nuevas Voces Maricas con el relato Torbellino de Colores. En 2020 publicó en Eagle su primera novela, Bendita tú eres, y en este momento se encuentra de gira con Ocaña, el cual te permitió conocer a Ventura Pons, que falleció el otro día, y que también estás moviendo también un libro de Pepe Espaliu que se titula Visibilidad, Experiencia y Construcciones Culturales en torno al VIH, con la editorial Flores Raras. Luego, cuando quieras, podemos hablar de este también, ¿vale? Porque Carlos, además de ser un gran escritor, es activista de raza, tiene un motor interno vibrante que le hace tirar para adelante con todo. Y sí, Carlos tiene, para mí, cosas en común con Lola Flores. Y es que cuando escribe en el portátil, teclea como Lola taconeaba en el tablao. Por favor. Con mucho arte, deseo y libertad, pero libertad de la buena, no la de esta, de Ayuso. He encontrado... aquí casi ya bueno, sí, en fin. Bueno, he encontrado en el libro un fragmento que para mí expresa muy bien lo que ha sido Lola, la memoria colectiva, y está escrito por Fernando López, que se titula el capítulo El baile de Lola Flores, permiso para vibrar. Y dice... Lola mueve la cabeza hasta arrancarse la peineta y echarse el pelo en la cara. Quiebra la voz hasta el gruñido mientras recita Lorca y retuerce los dedos de las manos hasta convertirlos en garras. Sin embargo, regresa siempre al compás y no hay gesto en ella, por más que haya sido ejecutado desde un cuerpo electrizado por su propia energía, que no encuentra un correlato en pasos, figuras y mudanzas reconocibles en el flamenco tradicional. Lola conoce y respeta los códigos de movimiento y las leyes rítmicas, haciendo de su cuerpo un pincel que traza las formas reconocibles del baile hondo. Si estas vibran y se deforman, no es por desconocimiento del artista, por un estado de improvisación absoluta y permanente o por una falta de técnica. Vibran, como hemos dicho, porque su cuerpo confirma algo más tradicional en el flamenco que la propia tradición. La primacía total de la esfera sentimental y su externalización hasta el paroxismo por encima de cualquier remilgo estético, social o político. Bueno, y me otra hoja. ¿Qué página es? 125-26. Vale, no estoy aquí. Vale, pues nada, ahora, después de esto, empezamos con... ¿Puedes explicar un poco así, contextualizando un poco a Lola, sus primeros años, un poco hablar de ella? Vale. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí. Hace además como el libro cumple un añito el 30 de enero, o sea que justo el año pasado por estas fechas estábamos ya con las primeras contracciones, ¿no? Entonces es como, para mí es una cosa muy bonita porque es un libro que trajo además, por suerte, mucha prensa, mucho movimiento, muchas entrevistas, pero hace como un tiempo que no hablo de Lola, ¿no? Y entonces siempre para mí hablar de Lola es una especie de celebración porque soy obsesivo, entonces pues mi obsesión es Lola, entonces como, oye, que me llaman, que vengo a Valencia a hablar de Lola. Pues mira, oye, qué bien, ¿no? Entonces muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder ser un poquito más obsesivo. Entonces, dicho esto, bueno, me has hecho una pregunta muy difícil, ¿no? Porque contextualizar a Lola, o sea, es como...
wow, ¿sabes? Y mira que he coordinado un... La sala, lo único que pasa es que... Ay, perdón. Digo, ya tengo la primera crítica, ¿quién la tiene? No, perdona, Lola, digo, no he dicho nada todavía. Como decía, mira que ha coordinado un libro, ¿no? Pero yo creo que precisamente lo bonito de Lola es esa cuestión de que es indefinible, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O cómo hablar de ella. Dicho esto, yo lo voy a intentar, ¿no? Porque Lola yo creo que es una de las figuras más importantes del folclore español, o sea, de nuestra idiosincrasia nacional como tal. Ya no solo por la música, porque antes de hecho lo hablaba con Palmira, al final es un personaje que gusta mucho más allá de si te gusta el baile, si te gusta la copla, si te gusta la tele porque fue un personaje público, si te gusta el teatro, es como... Es y no es al mismo tiempo, ¿no? Lola Flores. Yo creo que eso es lo que tiene tanta faceta que al final pues conecta con cada uno de nosotros en pequeños lugares, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo defines eso, no? Yo te puedo decir, pues bueno, fue una cantante que fue considerada, y eso a lo mejor luego lo tocamos, que creo que es un tema muy interesante, pero que en sus inicios fue considerada la folclórica del régimen, ¿no? Fue muy utilizada pues un poco para blanquear o para exportar la imagen de la muñeca flamenca de encima de la tele. Al final pues un poco Lola era esa morena flamenca que le daba la bata de cola, y entonces era como una especie de merchandising del franquismo, ¿no? Pues bueno, sí, podemos decir que fue eso. Podemos decir también que fue una persona que cuando acabó esta época, esta dictadura, supo reconvertirse. Entonces, si pudiera hablar de algo, o si pudiera destacar algo de Lola que englobe todo, es precisamente esa capacidad de adaptación que ella tenía. Porque claro, ¿qué pasó? Lola, como digo, fue instrumento del régimen, como fueron muchas otras folclóricas, Marife de Triana, menos Rocío Jurado, que Rocío Jurado ya encarnaba otro tipo de estirpe folclórica que rompía con todo eso y que al final pues salía con transparencias en televisión y la tenían que censurar. Bueno, ella es otra generación, pero todas las de, digamos, la añada anterior, pues eran al final pues un instrumento del régimen. ¿Qué pasó? Que cuando llega la libertad, ese periodo de transición, que bueno, nos han vendido como un periodo maravilloso de libertades, pero eran libertades que no eran para todo el mundo, porque claro, cuando estaban sacando a muchos presos, estaban quedando, por ejemplo, muchos que habían sido detenidos por cuestiones de escándalo público, personas trans, personas homosexuales, presos políticos, es decir, al final esa ley de amnistía que tanto se está hablando ahora mismo ya se hizo en otro momento, pero por otro lado, ¿no? Entonces, nos han vendido mucho, y yo no sé por qué me estoy metiendo en este berenjenal de repente, pero me gusta mucho hablarlo, porque me gusta mucho recalcarlo. Sí, porque te lo pregunté antes de empezar, lo del franquismo y tal. Es verdad que... Claro, y porque creo que además el tema de la transición es un tema, que tenemos que empezar un poco a hablar y a desmitificar, ¿no? Sí. Sí que era necesario en su momento hablar como un periodo perfecto, maravilloso, en el que, bueno, los españoles cuando se murió Franco no volvieron a matarse, pero ya que ha pasado el tiempo suficiente es como, bueno, ahora vamos a analizar que esto no fue tan perfecto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Lola, hubo muchas folclóricas que orbitaban alrededor de Lola Flores que ahí desaparecieron. ¿Por qué? Porque no desaparecieron, se vinieron abajo o ya no trabajaban tanto. ¿Por qué? Porque claro, de pronto habíamos venido de 40 años de dictadura y a España lo que le interesaba ya es demostrar lo moderna que era, la movida madrileña, toda esta historia, ¿no? Entonces eso de las folclóricas es como, eso se había quedado muy marcado. Ahora, por suerte, se está otra vez haciendo una lectura de la copla con autoras que están en el libro, como por ejemplo Lidia García, que tiene un podcast que se llama Hay Campaneras, que te hace una lectura feminista de la copla de toda la vida. Entonces, Sí. estaban muy marcados por todo esto. Entonces España dijo, no, aquí ahora queremos un Alaska, queremos un Mecano, queremos un todo esto, para demostrar lo modernos que somos y cómo nos hemos liberado de todo eso, ¿no? Quedando debajo todavía muchísima mierda que ha llegado hasta hoy, ¿no? ¿Qué pasó con Lola? Porque Lola no decayó. ¿Lola qué pasó? Que Lola se supo adaptar. Entonces, por eso decía al principio que si hay algo que yo creo que la diferencia o que la podemos decir que es la rara avis del folclore o de la copla, es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque Lola de pronto era muy lista. Y entonces ella decía, a ver, yo creo que observaba mucho, ¿no? Y sabía muy bien luego transformar todo lo que
lo que veía y de pronto decía, a ver, ¿qué vende aquí? ¿La modernidad? Pues ahora yo te voy a hacer, yo no sé si habéis visto el vídeo, si no, en cuanto os vais de aquí os vais a YouTube que está, de pronto hizo un rap vestida de cuero, en el programa este que presentaba Jesús Vázquez, sí. Y es como, de pronto, ella necesitaba transformarse y se transformó y se metió y te hizo un rap, la tía. Luego, ¿qué pasó? Vinieron las televisiones privadas. Vino Antena 3, ella fue la madrina de Antena 3 prácticamente porque trabajaba muchísimo con ellos, le hicieron un homenaje, no sé qué. Hizo un programa que se llamaba Coraje de Vivir, que es en el que ella contaba su vida. O sea, es los proto-realities de ahora. O sea, era una cosa tan fuerte como que ella empezó a contar... a Pescadilla, a su marido está con él. No, eso es ella la que cuenta su vida, que tiene y pasa pues desde que nace hasta su momento. Ajá. Y por ejemplo, ahí cuenta en el momento que se tuvo que prostituir y vender su virginidad para poder pagar, porque bueno, ella se vino de su pueblo, de Jerez de la Frontera, y se vino con la madre, entonces el padre tuvo que vender el bar, es como que lo típico de aquella época de hoy, porque la niña triunfe, vamos todos a Madrid y aquí nos entrampamos todos y sin un duro. Y llegó un momento en el que ella cuenta en este programa cómo tuvo que acostarse con un empresario muy famoso, tal, no sé cuánto, para que le diera dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido también era súper pionera, ¿no? Porque es como luego vinieron todos los reality, los programas del corazón, no sé qué, ella ya estaba haciendo eso mucho tiempo antes, ¿no? Se metió en la televisión, o sea, ahora ya con el tema de plataformas y no sé qué, la televisión está abajo, pero en los 90 salir en la televisión era sinónimo a ser prácticamente Dios, porque estabas en todos lados y te conocía todo el mundo. Entonces ella también estuvo ahí, ¿no? Entonces, no sé si he explicado muy bien lo que es Lola. No solamente ella, sino que incorporó a toda su familia. Claro. De alguna manera, ¿no? O sea, fueron todos los Flores, o sea... Claro, porque otra cosa no, pero ella también, antes que artista, era madre, ¿no? Era como... De hecho, el libro se abre con una frase, exactamente, que es mientras yo tenga los ojos abiertos, seré como una pantera negra. Esta es la frase que abre el libro, pero ella se refiere a sus hijos. O sea, es una entrevista que le hace Jesús Quintero, en el que le hablan, pues, no sé, algún escándalo que habría con Rosario, o con Lolita, o no sé. Y entonces ella dijo eso, como mientras yo tenga los ojos abiertos seré como una pantera negra, en el sentido de voy a defender a mis hijos hasta la muerte, ¿no? Entonces, aparte de esa faceta que tenía de folclórica, de animal mediático, también tenía esa faceta de madre, pero que también conecta mucho con lo que decía al principio de siempre conecta con algún punto, y entonces las señoras que eran madres decían, mira la Lola, qué madre es, ¿no? Entonces, por eso, al ser tan poliédrica, al final acababa gustándole por unas cosas o por otras a todo el mundo, ¿no? He contestado un poco a tu pregunta. Sí, perfecto. ¿Cuál es tu frase favorita de Lola? Joder, vienes fuerte. Ya, no, es que voy a empezar por el final, pero bueno, da igual, es que de repente es como para raca, así digo también la mía. Claro, es que ella además también, como es una fábrica de frases, que de hecho ahora mismo es como tú pones en redes sociales un vídeo de Lola Flores y lo petas, que dices, esto es otra cosa que nos tenemos que explicar, porque ella conectaba con la gente de su generación, pero es que después de más de 20 años muerta, sigue conectando con gente. O sea, tú pones y de pronto hay un niño de 15 años, de 16, que ve un vídeo de Lola, o no sé si os acordáis que hace un par de años, el año pasado, el spot de Cruzcampo, creo que fue, que es como esta mujer todavía sigue vendiendo después de muerta. Entonces es como hay una cosa ahí inmaterial que no se disuelve. Y yo creo que en parte es gracias a esas frases, ¿no? Que son tan universales. Yo, mi frase, o sea, decir mi frase favorita es una cosa muy complicada, pero bueno, una que me gusta mucho, ¿no? Que ella, por ejemplo, en una entrevista con Jesús Quintero, porque las mejores frases que hizo fue en sus entrevistas con Jesús Quintero, le preguntaron que si ella se drogaba, ¿no? Que si ella esto. Y ella decía, pues tú te puedes beber un whisky, tú te puedes meter una rayita, tú te puedes no sé qué, no sé cuánto. Le preguntaron si ella se drogaba. Sí. Vale, es que por si no me habían escuchado. Vale. Una cara rara. Y dijo ella, puedes hacer esto, tal, no sé cuánto, y dice, pero con método, ¿no? Y es como, es mi frase favorita, ¿no? Porque además a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, ¿no? Es como, cuando yo he estado muda a la vuelta, digo, Lola, ven a mí, con método, ¿no? Entonces yo creo que me ha salvado la vida a mí Lola Flores. Yo siempre con método, con amigos, con método, amiga, ¿qué te está pasando? ¿No? Entonces yo creo que más que favorita es la frase que me ha salvado de acabar en una cuneta. Sí, Lola influencer, ¿no? Lola prescriptora sanitaria, ¿sí? Campaña de antialcohol. Yeah. Sí, la tuya cuál es. A mí me gusta esta que me quedé cuando leí el libro, que además me influye mucho a mí a nivel todos los del body positive, de este rollo
que se lleva ahora, que es la de lo único que no se opera es el brillo de los ojos. Y eso no engaña. Te puedes poner, pero el brillo de los ojos... Total, sí, además es del capítulo del libro, porque además, o sea, la estructura del libro un poco es un libro que yo he coordinado, yo he escrito la introducción, el capítulo, pero hay varios autores, o sea, realmente no es de mi autoría el libro, sino que coordino un poco y fui un poco maestro de ceremonias de la historia. Y esta frase que dice, con ella arranca o tira mucho Nerea Pérez de las Heras, que habla un poco de que ella fue la pionera también un poco del body positive, ¿no? En plan de aquí ni cirugía ni, ostras, aquí tu autenticidad, ¿no? Cuéntame un poco cómo surgió la idea, o sea, y así muy brevemente quiénes están y quién han participado y si hay alguna dificultad y... Vale. Un poquillo así rápido. Vale, uy, rápido. Bueno, sí, no sé, por tener rápido. Más tiempo para otras, pero sí, más. Venga, sí, pinceladas para orientar un poco de qué hay dentro. Vale, menos mal que tengo aquí la chuleta. Mira, como decía, el libro son varios autores y por comentar rápidamente... está Lidia García, que es la que os comentaba antes, que tiene un podcast muy interesante, además tiene un libro que se llama Hay Campaneras, que habla un poco esto desde la perspectiva feminista y queer de la copla, de las canciones de aquella época. Luego tenemos, que ahí yo sí que creo que vamos a ahondar un poquito, el capítulo de Noelia Cortés, que habla sobre el antigitanismo que hay en España, ¿no? Y de cómo se... Antigitanismo, ¿no? O un poco la fobia al pueblo gitano que hay y que muchas veces no nos damos cuenta. Ella es además una activista gitana que se mueve bastante y tiene además también un libro un ensayo sobre su abuela también en clave feminista, muy guay. Luego tenemos a Nerea Pérez de las Heras, que habla un poco de esta cuestión de la Lola mediática, la Lola body positive, la Lola prescriptora. Además este texto ella lo escribe desde un lugar como muy personal, ¿no? Cómo no había influido a ella como mujer lesbiana, una artista de esta talla. Luego tenemos a Daniel María también, que este capítulo es muy interesante porque él habla de la perspectiva camp de Lola Flores. Es como por decirlo de una forma rápida, como esa naturaleza excesiva, esa naturaleza casi artificial que tenía, ¿no? Y lo desarrolla mucho con cómo eso crea cierta sororidad entre el colectivo LGTB, ¿no? Y esa solidaridad en sí mismo y ese reconocimiento, por decirlo de alguna forma, dentro de una mujer que era cis heterosexual, mujer bastante tradicional en algunas cosas, como de pronto gays de aquella época, o gays de ahora, o personas trans se podían sentir identificados con una persona tan normativa en ese sentido, al menos a nivel corpóreo, ¿no? Luego hay otro capítulo que es de Carlos Carvento. Carlos Carvento es un artista maravilloso, que es transformista, y entonces el capítulo se llama Las otras Lolas, y entonces él habla de cómo esos otros personajes, esos otros artistas que se han dedicado a imitar a las folclóricas. Hombres que se vestían de ellas, que hacían su playback, y cómo han sido, que en muchos casos se dice en el capítulo, incluso las propias estrellas le acababan donando los vestidos, pues siempre, por ejemplo, Lola Flores tenía a su transformista de confianza, ¿no? A su transformista, o sea, imitador oficial, que era Juan Gallo, que lo llamaban la otra Lola. Entonces, al final, llega un momento en el que se establecía ciertos lazos de cercanía entre el imitador y la estrella, ¿no? E incluso como a veces Lola le regalaba vestidos suyos propios, y podía llegar incluso a hacerlo exactamente igual, que de hecho hay una anécdota muy divertida en la... ¿Ves? Y he dicho no me iba a enrollar. Pero no pasa nada. Hay una anécdota muy divertida en la que Lola, en una fiesta... Lola era muy guasona, ¿no? Entonces de pronto cuando le daba a ella por ser traviesa era la que más, ¿no? Y dijo... De pronto iba a dar un concierto benéfico no sé dónde y dijo, hoy me voy a divertir yo. Entonces llamó a Juan Gallo y dijo, Juanito, vente acá, que verás qué vamos a hacer. Lo trajo... se vistió, dice, tú vente montada, ¿no? Y entonces se vistió, y entonces, claro, empezó a sonar la canción Torbellino de colores, nada, todo, las luces apagadas, se enciende la luz del escenario, sale de pronto, y claro, todo el mundo, Lola, Lola. Y de pronto, como la gente de más atrás decía, uy, qué rara está Lola hoy, ¿no? Porque ya salió Juan Gallo en su lugar, claro, y decía, uy, Lola, qué rara está, ¿no? ¿Qué le pasa? Tal? O sea, y Lola estaba meada de risa detrás, luego ella salió y tal, ¿no? Pero que le gustaba mucho jugar y le gustaba mucho darle su espacio. Entonces, un poco este libro, que él es transformista, él hace también mucho, está recuperando mucho, muy jovencita, además es
nació después de que muriera Lola, que hay dos autores, Noelia Cortés y Carlos Carvento, que han nacido después de que ella muriera. También está recuperando mucho todo este tipo de folclore desde el transformismo. Tenemos a Fernando López, que es la parte del fragmento que ha leído Olga, que es del baile, se llama Permiso para vibrar, y él es un catedrático del baile, ha estado enseñando en universidades de Francia y tal, y entonces habla mucho de la corporalidad, del cuerpo, de cómo, por ejemplo, no se permite en el mundo de la copla a los hombres tener movimientos, hacer expresiones femeninas como tal, ¿no? Y cómo en cierto sentido eso se está empezando a romper, ¿no? Bueno, un poco analiza esa corporidad de Lola desde una perspectiva técnica muy guay, ¿no? Luego tenemos a Pepa Blanes, que es la responsable de cultura de la SER, que habla del cine. Lola hizo también mucho cine. Y luego, por último, hay una entrevista del periodista Alexander que se le hace a Juanito el Golosina, que fue la mano derecha de Lola Flores. Y Juanito el Golosina tiene una frase muy bonita, ¿no? O sea, la entrevista es impagable, ¿no? Pero una de las cosas que dice es que el camerino de Lola fueron los primeros clubes gay que hubo en España, ¿no? Porque ella siempre se rodeaba de gays, ¿no? A mí me encanta esto también de Alexander, es que esto no sé si es de la entrevista, igual me equivoco, pero dice, Lola decía, los únicos que nunca van a dejar de venir a verme son mis mariquitas, que me quieren mucho, porque yo soy también muy mariquita. ¿No? Que es como que estaba muy... Claro, o sea... claro. Yo me enteré el otro día hace un tiempo, pero que me enteré, sabéis que con los teatros la parte más alta la llaman el gallinero. Pues el gallinero yo os juro, me enteré el otro día y dije, yo no me lo puedo creer. Resulta que, claro, era lo típico de cuando iba una folclórica, ya no es Lola, cualquier folclórica, actuar a cualquier sitio, pues todos los mariquitas, pues se juntaban, ¿no? Y entonces la parte más barata, claro, pues al final normalmente, pues como todo, la cuestión de clase, pues tenía menos sueldo, ¿verdad? Entonces siempre se compraban las entradas más baratas, que eran las de arriba. Entonces, claro, por la pluma que había, se acabó llamando el gallinero, porque siempre eran como todos los gays que estaban allí. Entonces, y se llama gallinero por eso. Pues vamos a hablar del de Noelia, ¿vale? De antigitanismo, porque ella dice... Para entender por completo a nuestra Lola hay que asumir que el antigitanismo es una mala hierba que en España crece por todas partes. Yo no soy esa persona racializada que lo está sufriendo y es uno... Bueno, esto lo digo yo, perdón. Digo, sobre la me parece muy moderno. No, lo dice ella. No, eso lo dice Noelia, creo, lo de para entender... Eso no, lo dice... puede decir. Bueno, en fin, que lo del antigitanismo, sí. Que hay una mala hierba que crece en España y esto, si quieres, lo... Sí. Es que esto del antigitanismo es un problema heavy, ¿eh? O sea, yo para mí, y lo he dicho siempre en las entrevistas, aunque es muy feo, ¿no? Esto es como cuando coordinas este tipo de libros, eres como la mamá, que si te dicen a quién quieren más tienes que decir a todos, ¿no? Pero es verdad que este capítulo siempre digo, no que me guste más, pero me toca muchísimo más porque al final este libro es con una perspectiva feminista y queer, ¿no? Entonces, pues lo que os he estado contando, que si el transformismo, que si el LOCAM, que si no sé qué, pero aquí el capítulo de Noelia Cortés habla de una cosa radicalmente diferente, no radical, pero para mí sí, porque es con lo que menos familiarizado estoy, ¿no? Y al final, este concepto que se habla tanto de interseccionalidad, ¿no? De cómo somos, yo soy un hombre gay, pero también me afecta, pues si fuera una persona gitana, si fuera una persona de clase baja, toda esta cuestión. Yo no estoy tan familiarizado con esas cuestiones y de pronto Noelia, que es una activista por el pueblo gitano, de pronto te dice... Ven aquí, vamos a hablar, ¿sabes? Y además lo hice con esa intención, pero claro, este capítulo tiene una cosa como que te habla a ti directamente como lector. Este capítulo te dice, oye, Payo, ven aquí, que te voy a contar muchas cosas. Y entre otras cosas, por ejemplo, este capítulo dice, y a mí me parece muy, muy, muy revelador, que de pronto diga, bueno... Claro, hoy Lola, porque Lola tenía un problema, que Lola era otra que decía, es gitana, no es gitana, no es que tiene cuarterona, que eso es un cuarto de sangre, es que mezcla, es que no sé qué, siempre se jugaba mucho con eso, y al final era como para las cosas buenas no era gitana, pero para las cosas malas sí era gitana, ¿no? Entonces se jugaba un poco con esa cuestión, ¿no? Pero lo que dice Noelia en este capítulo, entre otras muchas cosas muy interesantes que habría que memorizar este capítulo entero, es... Claro, aquí se habla de, Lola era gitana, las grecas,
Camarón de la isla, todo esto, uy, mira los gitanos, decían, claro, es que mientras Camarón estaba triunfando con no sé qué canción, en el poblado no sé qué, lo estaban quemando, porque había gitanos. Mientras las grecas estaban saliendo con esta canción, cantando flamenquito, estaban a una niña gitana, se estaba todo el colegio quedando en la puerta porque no querían que entrara la niña gitana. Entonces, habla mucho y distingue mucho, es como, oye, ojo, cuidado, no es lo mismo ser un gitano famoso, que es como lo exótico, todo esto, a luego la realidad que sufre el pueblo gitano, ¿no? Y entonces como que se ha tapado mucho con eso de, bueno, mira Camarón, si es gitano, no, sí, Camarón era gitano, pero es que la gente le estaban quemando los poblados mientras Camarón estaba subido en un escenario, ¿no? Y yo eso, a mí, soy sincero, me parece un capítulo que es incómodo, porque es eso, te está hablando a ti directamente, pero necesario. Y yo a mí es el capítulo que más me transformó, yo creo que por eso, porque es con lo que menos familiarizado estoy. Pero claro, de pronto yo me fui, este libro, cuando a mí me entregaron, se publicó en enero, como os decía, pero bueno, los procesos de edición son muy largos y creo que este capítulo lo entregó a mi Noelia, pues antes de verano, una cosa así, ¿no? Bueno, pues yo me leí, hice toda la edición, tal, y yo me fui a mi pueblo, yo soy un pueblo de Granada, muy pequeñito, ¿no? Entonces yo me fui a pasar, pues un par de semanas con mis padres. Y de pronto me fui a casa de un vecino, el padre de mi mejor amiga y tal, pues a tomar el fresco, ¿no? Y de pronto veo un señor majísimo, que me cae muy bien de toda la vida y tal. Y veo que no para de contar chistes de gitanos. Y digo, pero ¿y este hombre? Pero además yo decía, que son chistes de gitanos que no hace falta que sea gitano. ¿Sabes? Que dices, bueno, si a lo mejor es que es necesario que sea gitano para que tenga gracia el chiste, pero es como podría ser gitano, como podría haber sido azul, sí. De color azul, ¿no? Y entonces, luego de pronto, y otro chiste, y luego no sé qué, y no sé cuánto, y dije, ¿este hombre es verdad que no ha hecho nunca chistes? ¿O es lo que se llama el efecto embarazada, ¿no? Que ahí tienes a alguien embarazado en tu familia y ya ves embarazadas por todos lados. Y de pronto dije, este hombre ha hecho, igual que en mi familia, que en el pueblo, que no sé qué, no sé cuánto, además yo vivo en un pueblo al lado que tiene mucha población gitana, entonces suele ser bastante xenófoba en ese sentido, ¿no? Dije, no es que no le hayan contado, es que no estaba prestándole atención yo a eso. Y mientras contaban chistes pues, de gitano, pues yo estaba otra cosa, no sé qué, y pasaba por así. Pero como venía con esto tan fresco, dije, es que lo tenemos tan integradísimo, el antigitanismo en este país, que no nos damos cuenta. O sea, que te tienen que venir una chica gitana a decirte esto y decir, joder, pues aquí el padre de mi amiga lleva toda la vida diciendo chistes y ya tiene que venir esta chica a que yo me dé cuenta, ¿sabes? De hecho, he dicho lo de Paca, decía también lo de Paca la piraña, ¿no? Que como que los mismos que ahora salen en la tele reivindican, como que la gente no es consciente, ¿no? Paca la piraña es la que hizo la Veneno, que es la amiga de la Veneno, pero que no era en contra de ella, sino que dijeron, es que ni siquiera... Hablando del colectivo, el colectivo se da cuenta, ¿no? Como que claro. No es un abanico abierto todavía. Claro, no, aquí además en el capítulo hace referencia a ella a cuando hablan de la maldición gitana de Lola. Eso. ¿No? Que dice que eso es muy gitano, porque claro, como ella era Lola, tenía que... Porque, no sé si sabéis la historia esta que dice que... Porque Lolita estaba saliendo con... Se me ha olvidado ahora el nombre. ¿Paquirri? Con Paquirri, muy bien, gracias, apuntadora. Estaba saliendo con Paquirri. Y entonces luego vino, y ella estaba súper feliz, y entonces vino Carmina y se lo quitó, ¿no? Y... No, perdón, no vino Carmina, vino Isabel Pantoja, perdón. Pues vino Isabel Pantoja y se lo quitó, ¿no? Y entonces, el día que Lolita se estrenaba en el Florida Park en Madrid, apareció Isabel Pantoja con Paquirri del brazo. Y entonces, claro, eso ya Lolita ya estaba descompuesta y era como el día de su estreno, de que estrenaba disco, tal, no sé qué. Y se cuenta que le dijo Lola que iba a llorar lágrimas de sangre, ¿no? Entonces existe ese mito, esa leyenda de que la Isabel Pantoja la ha ido tan mal porque Lola Flores le echó una maldición, que no tiene nada que ver de que ella se fuera con bolsas de basura en Marbella, ¿sabes? Es como, que lo dice así, es como al final resulta que la señora se va con bolsas de basura, se va a largar en Marbella con esto y resulta que la culpa es de Lola Flores que le ha hecho una maldición, ¿no? Pues es un poco así, ¿no? Después hablo de Paquirri, fíjate. Claro, pues... Bueno, que de Raquetán, ya. Claro, no tiene nada que ver que seas torero y que a lo mismo te puedes morir, ¿no? Que quiero decir que es como... Que al final es normal que tengas ese tal, pero es como, madre mía, lo ha matado un toro, no me lo esperaba, ¿sabes? ¡Qué cabrona la Lola! Claro, que ha venido un toro y se lo ha metido en casa y lo ha cogido ahí, ¿sabes? Como si hubiera muerto en una inundación o le hubiera caído un rayo y dices, joder, Lola, pero es como, a un torero lo ha matado un toro. Siguiente titular, ¿sabes? Es como un poco así, ¿no?
Pero que sí, entonces habla ella un poco eso de que, claro, como era gitana, o se la era leída como gitana, pues claro, ella tenía que echar maldiciones, ¿no? Que eso también es un poco ese cliché, o las frases, o sea, solo pensemos de, voy hecho una gitana, me he comido un cocido que no se le falta a un gitano, no, o sea, es como toda, decidme si tenéis algún refrán positivo sobre personas gitanas, como mucho se dice, ay, qué gracia tiene, mira, el gitano, claro, qué gracioso, o qué gracia tiene, que salieron, ¿no? Es todo con el arte como mucho, pero el resto de refranes... Inteligencia vital. Inteligencia vital. Es que estar espabilat. No sé. Sí, dime. Que está espabilado, bueno, te entiende, yo creo. Sí. Ah, vale, estoy aquí como... Inteligencia de calle, ¿sabes? Claro. En mi pueblo se llama mucho el estar avispado. Que tiene mucha vida, ¿no? Que es muy vivaracho, ¿no? Vivaracho no, a nivel mental, despierto, o sea, que se la sabe resolver, sacar las castañas del fuego. Ah, bueno, sí. A nivel, o sea, como positivo, digo. Ah, bueno, mira, bien. Yo en el otro lado un poco también es como un poco de vividores, ¿no? También eso de, quiero decir, pero bueno, que está muy bien que haya eso, pero que la mayoría de cuestiones y de refranes y tales como negativos en torno a... Entonces yo creo que es una cuestión todavía que tenemos muy pendiente porque está tan arraigada dentro de nuestra cultura, que nos cuesta verlo. Y nos cuesta ya no verlo, muchas veces admitirlo. Y yo soy el primero, que a mí este capítulo me pegó mucha hostia porque dije, joder, qué racista soy, no lo sabía, ¿no? En este sentido. Sí, que es como que está normalizado, o sea, se dice. Yo he leído un fragmento que habla del arte de Lola al bailar, del capítulo de Fernando, pero claro, luego New York Times dijo, no baila, no canta, pero no se la pierdan. Claro, es que eso fue progresando, ¿no? O sea, claro. Ella en principio fue una cría muy hecha para adelante que luego fue triunfando. Claro, me gusta mucho que me hagas esta pregunta. No, porque además esto del no canta, no baila, no se la pierdan es muy interesante. Porque... ¿Sabes que nunca dijo esta frase? Ah, no. Pero es muy interesante por eso, porque no sé si habéis visto, si no, hicieron un documental de Lola Flores, Movistar Plus y tal. Y cuando se lo dijeron a sus propias hijas, en plan de no hay ninguna fuente, porque dice que lo dijo el New York Times, dicen no hay ninguna fuente, o sea, tú vas a la hemeroteca y nadie ha dicho eso. Las hijas, no ha dicho eso, no está registrado, no está. Y entonces, claro, ya después de ahí se ha empezado a investigar un poco y tal. Y yo siempre digo que fue la primera inventora de fake news porque se sospecha que eso se lo inventó ella para darse cuartelillo aquí de decir, mira lo que ha dicho el New York Times, aunque como algo negativo, es que es muy lista. Que mira, me ha dicho no gana baila pero no se la pierdan, o sea, y es una frase que recho, ha funcionado también, ha sido una frase de marketing también hecha, que sin ser real ha llegado hasta nosotros, ¿no? Entonces es muy interesante, por eso digo, inventó las fake news bonitas en este caso. Ella ¿no? tenía formación. Ella era muy técnica, ¿no? Que luego aparte también eso tiene que tener una cuestión más... O sea, parece que todo, que es lo que habla también el capítulo de Fernando, parece que todo en el baile de Lola es improvisado, pero todo estaba estudiadísimo. Desde el movimiento de su cuerpo, de cómo se colocaba el acompañamiento de baile, cómo se acompañaban los palmeros, cómo se estaban los instrumentos puestos. Entonces, claro, ella era una persona que parecía que lo improvisaba todo, pero no improvisaba nada porque era muy lista. No, sí, muy bien. Y luego, ya estoy a chismes, con el resto de las folclóricas del momento, porque con la Pantoja, por lo que pasó y tal, pero porque si yo no meto el pelo, ¿cómo era la frase claro, esta? Ella tiene la frase esta, dice, a mí no me cae muy bien porque... Claro, ella le preguntan, está en un programa, creo que era en Televisión Española, que tenía La Trinca, un programa, ¿no? Y entonces estaban ellos cocinando, y entonces le dice, los de La Trinca, le dicen, bueno, entonces tú cómo te llevas con tus compañeras, ¿no? Y ella dice, yo me llevo muy bien con todo el mundo, yo me llevo muy bien con Maciel, yo me llevo muy bien con Marife, bueno, Rocío es mi hermana, y me llevo bueno, no cuánto. Y le dicen, y ella estaba como con un mortero, creo que era, haciendo así como, iba a hacer gazpacho, no sé qué, ¿no? Y entonces le dicen, y con Isabel Pantoja, después de todo lo que había pasado más adelante, y con Isabel Pantoja, y dice, ya, estás en el mortero, y dice, también, y empieza como a machacar, y dice, no, lo que pasa es que ella tiene el pelo muy largo y si no, se le puede caer en el gazpacho, ¿no? Entonces ella intentaba no meter mucha mierda, pero sí que la... Bueno, él preguntó a mucha gente, ¿no? Que si participaban en el libro, y una de ellas fue Alba Flores. Ajá. ¿Y qué te dijo Alba Flores? Eso a mí me parece una historia muy bonita. O sea, porque claro, yo era el primer libro que yo estaba coordinando, y entonces a mí me parecía muy interesante
Porque a ver, esto no es un libro que sea una biografía. Esto tú no te sientas y te pones a leer a ver qué le ha pasado con Lola, dónde nació, dónde se crió, cuándo sacó su primer disco, no. Esto es un libro que hace una lectura de un mito, de un icono que incluso puede, de hecho no es real, porque lo que os decía antes, hay incluso 2 personas que nacieron después de que ella muriera. Entonces a mí lo que me interesaba era hacer una lectura de Lola como icono, como mito pop, es decir, de cómo había influido a generaciones posteriores que habían crecido a través de vídeos suyos de YouTube, de VHS, que incluso no la habían visto nunca en la vida, y cómo ellas la habían incorporado en su vida, cómo la habían modificado porque al final cuando coges una estrella y la conviertes en icono pop, al final pues vas construyéndola, es un constructo social total. Entonces, a mí no, en ningún momento me interesó hablar con la familia, porque me decían, habla con Lolita, habla con Rosario, es como, que a mí me da igual, porque yo qué le voy a decir a Lolita si a mí lo que me interesa, tengo muy claro cuál es el objetivo de este libro y no es que me cuenten cosas de su madre, bueno, pero sí había una persona que me interesaba mucho, que era Alba Flores. Me interesaba mucho porque era joven, o sea, era una generación que más o menos, porque aquí todo el mundo, menos alguna que ya cumplió los 40, todos eran menores de 40 años, y luego también me interesaba porque ella es lesbiana, es muy activista también por la cuestión del pueblo gitano, entraba muy, muy bien dentro de la temática y es como, yo no quiero poner aquí que ponga prólogo de Lolita para vender más libros, porque yo quería ser coherente con el libro. Y entonces a mí Alba me interesó mucho. Y dije, yo como casi todas las cosas hago la vida, digo, yo lo intento y luego me salen bien. Y digo, pues le voy a escribir a Alba por Instagram. Entonces yo le escribí y le dije, mira, Alba, tal, digo, un poco estamos haciendo por el libro salido por el centenario, que fue el año pasado, en enero. Mira, Alba, estamos haciendo un libro sobre tu abuela, tal, desde una perspectiva feminista y queer, y no sé qué, y no sé qué, pues nos gustaría ver si pudieras escribir un prólogo, algunas palabras, o no sé qué, o no sé cuánto. Y ella me dijo, bueno, me dice, yo no escribo, yo no soy escritora, no se me da bien escribir, no es mi profesión y tal. Dice, pero bueno, yo le pedía un email, un poco por Instagram. Dice, yo te doy mi email, cuéntame lo que quieras, pero bueno, ya te adelanto que no. Total, yo escribí el libro, ya le puse toda la parrafada ya bien puesta, así como muy formal todo, muy tal, no sé qué. Y entonces ella me volvió a contestar un poco de, mira, no, es que yo no soy escritora, yo no voy a saber hacerlo bien, yo no tal, no sé. Y entonces yo le insistí, ¿no? Dije, mira, no te preocupes porque yo soy editor, entonces, digo, mira, le di multitud de opciones, digo, si quieres un día quedamos, te grabo, lo transcribimos y yo lo pongo bonito, o tú me escribes las ideas y yo pues le doy un poquito de forma de redacción, tal. Yo era como, si es simplemente porque no escribes bien, eso es lo de menos, ¿no? Porque la mayoría de libros han pasado 20 manos por ellos, ¿no? Y entonces ella me dijo, pasaron como días y tal, y yo me fui de vacaciones a Jerez de la Frontera. Casualidades de la vida, o sea, no porque yo de pronto estuviera tan loco que digo, me voy a ir donde nació Lola, sino que tenía una amiga allí y tal, y estaba allí. Y entonces yo estaba en Jerez de la Frontera y de pronto recibo un mail. Y yo digo, esto es una señal, digo, esto todo cuadra, ella me va a decir que sí, el libro va a ser, yo ya, va a ser maravilloso todo, con el programa tal, no sé cuánto. Abro el correo y ella me dice que no. Y entonces yo siempre digo que yo creo que es una de las negativas más bonitas que me han dado en mi vida, porque una persona que está ahora en la cresta de la ola, que es súper famosa, que es una persona que no conoce nada, que yo, claro, sí que le he atacado por redes sociales y ya me ha contestado, luego le he escrito un mail y creo que le insistí otra vez porque no me contestó, o sea, fui súper pesado, eso lo reconozco, ¿no? Y la tía me escribió un parrafazo así y me dijo, dice, mira, es que no sé muy bien cómo abordar esto, dice, porque yo no suelo hablar de mi vida, y entonces escribir un prólogo desde un lugar no personal no me gusta, y yo no hablo de mi vida. Dice, además, dice, yo entiendo que para vosotros mi abuela sea un mito, un personaje. Dice, pero para mí es mi familia. Dice, es que para mí es mi familia. Dice, entonces entenderás que yo no puedo abordarlo de una forma tal... Pero me lo dijo súper educado. Y entonces yo le contesté y le dije, muchas gracias por darme el nombre más bonito que me han dado en mi vida. O sea, ¿sabes? Y ya está. De hecho, luego le escribí para mandarle un ejemplar, le dije tal... Y ya al siguiente mail me lo escribió la representante. O sea, que quiero decir que llegó un momento que ella dijo, yo creo que esto lo he cerrado bien, no me toques el higo. Pero quiero decir, me pareció como muy bonito porque se molestó muchísimo en justificar sin tener por qué hacerlo, ¿no? Entonces me parece precioso. Pues se me había olvidado una pregunta antes, que es la relación de Lola y el pescadilla. Porque ella decía, a mí me pega, pero claro, en esa época, es un poco rebobinar, pero es que se me había olvidado, esto sí que quería hablar un poco por la relación que tuvo ella con el pescadilla.
Bueno, perdón, sí. Sí, no, a ver, quien le pegaba era Manolo. O sea, Manolo, perdón, sí, Manolo Caracol. Sí, claro, no me he quedado, digo. No, yo también, perdón. No, es Manolo, Manolo Caracol, sí. Claro, eso también es como muy interesante porque, claro, Lola era contradictoria y eso era lo guay, pero era contradictoria. Entonces ella lo mismo te decía que madre mía que viva la libertad, que decía echo de menos a Franco, que te decía yo hago lo que me da la gana, que te decía mi casa manda a mi marido, ¿no? O sea, era ese torbellino, nunca mejor dicho, ¿no? Y era contradictoria en todos los sentidos, ¿no? Y ella tiene esta cosa con la cuestión de lo que le pasa con Manolo Caracol, y es que fue la primera pareja antes del Pescadilla. Que fue, claro, cuando ella era muy jovencita, ella se incorporó a su tablao, a su compañía, tal, no sé cuánto, y entonces él era 20, 30 años mayor que ella, ¿no? Entonces ella estaba como casi recién llegada a Madrid, estaba intentando despuntar, no sé qué. Entonces él estaba casado, Manolo Caracol, y tuvieron una relación muy, muy turbulenta, ¿no? Y entonces lo que a ella le pasó es que... espérate, ¿qué iba a decir? Lo que estabas diciendo que era muy contradictoria. Ah, claro, no, ya está, que se me ha ido, perdón. Entonces resulta que estaban liados y claro, él le pegaba. Manolo Caracol le pegaba y entonces hablaban de cosas, pero no siempre como que se hacía un poco la tonta y muchos años después le preguntaba, Manolo te pegaba y incluso llegó un momento que vino a decir algo así como si me pegó porque me lo merecía en algunos momentos, no como diciendo. Y entonces, claro, aquí hay una cuestión que le decía, a ella la tenía amenazada Manolo porque decía, claro, ahí en ese momento la estrella era Manolo Caracol. O sea, y Lola era una principiante que estaba empezando y todo el rato lo que le decía es como, tú sin mí no vas a ser nada, tú como te vayas de aquí no vas a tener nada, tú no vas a triunfar. Al final fue ella quien acabó contratándolo a él, tiempo después, ¿no? Entonces esta relación tan turbulenta también es muy, muy complicada porque luego, claro, luego se casó con el Pescadilla. Se casó con el Pescadilla, además se casó a las 6 de la mañana en un pueblo de Madrid porque el Pescadilla estaba casada por el rito gitano con otra persona, tenía unos hijos, entonces tenían miedo de que vinieran con represalias, bueno, un follón, ¿no? Y ella siempre decía que en su casa quien mandaba era su marido, el Pescadilla. Pero la que trabajaba era ella y que se quedaba en la casa con los niños fue él. La que tuvo amantes, que yo no sé si inventó el poliamor, porque yo no sé si estaba de acuerdo el Pescadilla, pero yo creo que sí, porque era una cosa abierta, ¿no? De todo esto, ¿no? Entonces era como mi casa, yo soy una familia tradicional, mi casa manda a mi marido, pero luego en realidad estaba haciendo un poco lo que le daba la gana. Entonces era de cara a la galería esa cuestión, ¿no? Como tradicional, pero luego era una personaje. Sí, eso lo cuenta también el documental. También. Sí, claro. Sí, pues eso además es como súper conocido, ¿no? Y hay una entrevista en la que también ella, no sé en qué programa es, casi que le pide perdón a su marido, te he tratado muy mal, ¿no? Es como... Y una que ella se hace pasar por entrevistadora y está él delante y le dice, tú has sido infiel, tú has sido... o algo así. Sí, también. Que está, no sé cómo se llama el programa, pero también... Bueno, Saborolas, lo que era, ¿no? Saborolas hay una que hacía ella como de pitonisa, ¿no? Sí, pero estaba como entrevistadora con él estaba delante y estaban Antonio, Lolita... por ahí, o sea, hablando es que no me acuerdo ahora de él, pero bueno, que está en YouTube, que se puede buscar. Voy a ir terminando antes de las preguntas. Uy, ya hemos visto, sí, claro. No, hombre, no, pero está genial. Que es genial. Querías hablar también de lo de Espaliu. Carlos está con un libro también. Te iba a preguntar por proyectos. Vale, los próximos proyectos que tienes, que estás moviendo y ahí ya si quieres. Vale, no, sí, a ver, yo también sobre todo me interesa mucho porque este proyecto fue como el inicio de una especie de trilogía, que eso luego me di cuenta después completamente porque fue algo inconsciente. Entonces, es que lo hemos estado hablando antes del subconsciente y el inconsciente. Fue algo como inconsciente que me he dado cuenta con el tiempo de la conexión que hay en los 3 libros que coordiné el año pasado. Coordiné primero el libro de Lola Flores, que lo que conmemora es el centenario de su nacimiento, que fue el 21 de enero. Luego el siguiente libro que coordiné salió en el mes de septiembre, que era sobre Pepe Ocaña, sobre José Pérez Ocaña, que era un pintor que era de Sevilla, que bueno, fue como un poco por resumir el símbolo de la liberación homosexual en los años 70, 80, cuando llegó la transición y tuvo un final trágico. Bueno, es un personaje muy interesante, pintor, hizo la primera película de Ventura Pons, el Ocaña Retrato Intermitente. Bueno, pues fue el 40 aniversario de la muerte, coordiné pues al mismo estilo con varios autores y tal.
Y el tercer libro fue Pepe Espaliu, que fue un artista también que trabajó muchísimo con la cuestión del VIH, es decir, en la época de la pandemia del VIH, finales de los 80, principios de los 90, fue un artista que fue diagnosticado de VIH-Sida y dedicó los años que le quedaban de vida a visibilizar a través del arte el estigma que se estaba sufriendo. Entonces, no sé, es muy conocida una intervención que hizo poquito antes de morir que se llamaba Carring, que era una intervención en el que él se hizo anteriormente en el País Vasco, pero la más conocida se hizo en Madrid, que fue desde el Congreso de los Diputados hasta el Museo Reina Sofía, cogido en brazos de amigos suyos, ¿no? Sí, estaba Pedro Almodóvar, estaba Alaska, estaba Viviana Fernández, estaba Carmen Romero, que era la mujer del presidente del gobierno en aquel momento, que fue como un boom muy importante. Entonces, esto supuso, bueno, tiene una lectura muy grande, ¿no?, de cómo las personas con VIH-Sida tenían que moverse por el mundo sin tocar el suelo, por eso la performance de tenían que ir sostenidos por amigos, porque la única forma que había, porque también dentro de la historia, de esta historia y de la historia de la memoria histórica del colectivo LGTB con la cuestión del SIDA, eran personas que eran abandonadas directamente por sus familiares y al final eran acogidos por redes de amigos que eran quienes los apoyaban en sus últimos días. Bueno, tiene una historia muy grande que tampoco podemos ahondar en ella, pero yo vengo otro día y hablamos. Vale, sí. Yo ya. No, pero lo que digo que esta especie de trilogía es inconsciente porque de pronto me di cuenta, pues eso, que al final era una forma de recuperar la memoria desde diferentes perspectivas. Eran tres cosas que me atravesaban muchísimo, que era el folclore, por otro lado que era ese activismo, transformismo de Ocaña, y luego aparte también un poco una cuestión que tiene mucho que ver con la historia de mi colectivo, que es cómo estamos marcados, nuestra historia como colectivo está marcada clarísimamente por el VIH-Sida, ¿no? Y luego me di cuenta, y os juro que no es nada consciente, pero bueno, algo tendrá que ver, que yo sea de allí, que los tres eran andaluces. O sea, Lola Flores de Jerez de la Frontera, Ocaña de Sevilla, un pueblo de Sevilla de Cantillana, y Pepe Espaliu de Córdoba, ¿no? Entonces yo de pronto he cerrado un poco esto y es verdad que he hecho la evaluación cuando he sacado el último libro y he dicho, joder, pues es que tiene muchísimo que ver todo esto y no lo he hecho, y de pronto es como una especie de trilogía de las cosas más importantes de mi vida desde una perspectiva andaluza, y digo, pues bueno, pues estoy consciente, muy bien. Qué bien. Claro está. Pues yo creo que pasamos a preguntas. Lo que tú quieras. Y seguimos hablando. Bueno, primero, muchas gracias. Aplauden también, los colegas que están. Ah, muy bien, gracias. Online. Pues si queréis, empiezo. Sí, empieza tú. Venga. Bueno, en primer lugar te quería comentar algo que es transversal a lo que estás diciendo, y es que me parece muy importante abordar la transición desde distintas aristas que pongan perspectiva sobre lo que ha ocurrido en España en los últimos 40, 50 años, porque solo desde distintas aristas podremos pintar un cuadro. Y va saliendo poco a poco, va saliendo desde muchos lugares, desde muchos aspectos de la realidad que desmienten en parte las versiones oficiales de la transición y arrojan luces y sombras sobre ella. Evidentemente, la transición fue un momento importante en la historia de España, importantísimo, pero también es verdad que para que fuera posible hay heridas que se cerraron con capas de barro encima para poder seguir adelante, ¿no? Y creo que el tema, por ejemplo, de Pérez Ocaña, que has mencionado, el tema de Lola, el tema del SIDA, por ejemplo, también tuvo sus consecuencias en España muy diferentes al abordaje, por ejemplo, de Estados Unidos, o en Nueva York concretamente, porque Nueva York no es Estados Unidos, es una isla. Total. Totalmente diferente. Y entonces creo que son aspectos muy importantes. Y luego ya personalmente, ocupándonos de la figura de Lola, es cierto que Lola es una figura muy paradigmática de las contradicciones de este país. Total. Por un lado, parte de la tradición
y parte de una ruptura radical que fue imposible también en la transición. No fue posible la ruptura, pero en cambio a niveles individuales sí que se produjeron rupturas locas, como por ejemplo el primer cine de Almodóvar, digo el primero, ¿no? Implica una ruptura en el campo de la música, del teatro, del cine, de todo. Por ejemplo, yo que sé, Spook en Valencia, ¿no? Spook con la movida madrileña que tú has citado antes. Todo esto me parece muy interesante, pero hay un punto, luego para dar lugar a otras palabras, que me parece muy interesante, y es en la parte del libro, que me lo voy a leer enseguida, de Noelia Cortés, que has citado, el antigitanismo, ¿no? El tema de la discriminación por ideas políticas produce sufrimiento, incluso persecución. Sabemos en Argentina, en España, en las guerras actuales, pero el que tiene que ver con una raza que se sufre pasivamente porque cae sobre ti el peso de la imagen que la sociedad, construida durante siglos, está haciendo sobre esa raza, ser gitano, eso es bastante preocupante y doloroso para los gitanos. Y efectivamente la dicotomía entre el pueblo gitano y los famosos gitanos sería algo que te lo digo casi como pregunta, porque la excepcionalidad de los gitanos que conocemos es sobreponiéndose a muchas situaciones muy difíciles. Por ejemplo, Camarón triunfó, pero al mismo tiempo su vida al final era una mierda. Claro. Quiere decir que todos pagan el precio. Los lugares de excepción implica pagar un precio. Entonces, ese precio es que también incluso un pueblo oprimido, como podrían ser los gitanos, adoptan el lenguaje de los que les discriminan. Y luego, termino con esto, para cerrar como he empezado, es importante ver estas aristas porque tú, que habrías ido a tu pueblo desde que eras pequeño y desde que te fuiste a Madrid 1000 veces, nunca te habías parado a pensar que los chistes de tus vecinos eran segregativos, machistas, porque gays y gitanos son los chistes más fáciles de utilizar. Y de enanos también, que dijeron el invitado este de Pablo Motos, Alfonso Guerra, que dijo ya no se puede hacer chistes ni de mariquitas ni de gitanos. Un dirigente del PSOE, del socialismo. Efectivamente, lo dijo porque está en su ADN casi, ¿no? De hacer chistes de eso. Y la gente lo dice como si estuviera hablando de garbanzos. Claro, sí, sí. Y no se da cuenta, impregna el lenguaje. Total. Y crea ideología. Sí. Y eso es lo importante. Que sí, además es que me parecía, según estabas hablando, me parecía muy importante y muy interesante eso que luego al final has dicho de que acaban adoptando ese lenguaje. Al final a ti te dicen desde que naces que eres gitano, que no vas a acabar nada, que vas a acabar en la droga, que vas a acabar en la calle, que vas a acabar robando, o sea, al final tú creces, esa es tu identidad, o sea, al final te imponen esa identidad y al final acabas cumpliendo el cliché en muchos casos, ¿no? Entonces viene todo eso que están diciendo, tú que vas a robar, tú no eres cuánto, es como, ¿ves? Mira, lo ha hecho, pero como que no me cántaro, si es que se lo has dicho desde que ha nacido, ¿cómo no lo va a hacer si es que no hay ningún... Mira, estás en un lugar de psicoanálisis, a veces nos preguntan por qué no damos diagnósticos, precisamente porque el diagnóstico atrapa al sujeto, lo petrifica en el diagnóstico y lo deja ahí atrapado. Y eso está pasando ahora, la identificación al síntoma de los sujetos, porque así se dice en el campo médico. Hombre, si tienes una cardiopatía es otra cosa porque es una cuestión del organismo, pero estoy hablando de lo psíquico. Y es cierto, los gitanos es como una maldición, no sé si la de la Pantoja, pero esto sí es una maldición, de que vas a acabar en la droga y mal,
porque eres gitano. Claro, lo que se le suele decir. No porque te llamas Pepito, sino claro, porque eres gitano. claro, como profecía autocumplida, ¿no? Como se suele decir, no te la provocas. Y luego lo que decías, aparte de los gitanos y de los gays, a mí me parece muy interesante porque mientras veníamos por aquí, no sé si tú lo has escuchado, había un grupillo de niños y de pronto, o de jovencitos y tal, entonces le ha dicho, no seas maricón. Claro, y lo ha dicho a gritos, ¿no? Y es como, wow, ¿sabes? Porque a veces también a mí me pasa, por suerte, o por desgracia, no sé, suelo vivir, o sea, al final esto es como pasa igual en redes sociales, no te rodeas de quien quieres, al final te crees que tu universo funciona en torno a eso, entonces en mi entorno no hay ese tipo de lenguaje, y entonces claro, a veces creemos falsamente que todo eso está erradicado, y luego claro, luego te vienen los medios de, ay, lo políticamente correcto, no sé qué, no sé cuánto, pero luego sales a una calle de Valencia, y de pronto escuchas que los niños siguen diciendo no me seas maricón, sí, ¿no? Sí. Entonces... y maricón el último. Y el maricón el último, y que me lo dijeron también el hormiguero el otro día, entonces, claro, sigue siendo el chiste fácil, y sigue siendo todavía a lo que recurrir, pero a mí me parece muy curioso, y esto ya es una cosa ya más política, desde una posición política, tampoco nos vamos a meter más allá, pero es que encima como que se empeñan un poco, y ya no hablo solo del colectivo LGTB, hablo de gitanos o hablo de personas migrantes y tal, quieren darle la vuelta al discurso y decir que estamos imponiendo, ¿no? Que se está imponiendo lo políticamente correcto, que al final, ¿no? Este discurso de la ultraderecha de es que al final quieren más derechos que nadie o quieren más... No sé, entonces es como, sigue siendo la misma mierda con perdón de siempre, pero es que encima nos están acusando de justo lo contrario. Entonces, claro, pues la señora que está en su pueblo de Teruel, de 100 habitantes, lo ve por la tele, lo que dice la Abascal o lo que dicen los medios que casi de derecha, decía, ves tú, si es que, madre mía, demasiada libertad se les da. Entonces es terrible. Bueno, muchas gracias, me gustaron mucho. Me ha llamado la atención, yo no conocía, yo soy inglés y lleva tiempo aquí en España, pero ¿cuándo murió Lola Flores? 95, 1995, entonces antes de que estaba yo aquí. Pero aún así, no sé, hablamos mucho aquí del hecho que hay dos muertes, hay la muerte orgánica y luego hay la muerte cuando estás olvidado. Y tengo la sensación, a mí me interesa mucho porque tengo la sensación de conocer muy bien a esta mujer porque es tan presente culturalmente en España y he visto documentales, me estáis contando cosas muy interesantes ahora y no sé, me ha llamado la atención, me parece que hay algo, creo que has dicho, ¿no? Que representa algo de la cultura, las complejidades de la cultura aquí. Y también me interesa mucho todo el tema de la SIDA, que yo trabajaba antes en Inglaterra en el campo de la SIDA. Y no sé, es curioso porque cada vez más, de hecho hoy mismo estaba hablando con mi amiga del asunto, me parece que es una cosa de mi pasado de una manera porque estamos en otra época con respecto al asunto, pero a veces me parece aún en la historia está muy viva, y obviamente la historia del LGBT está a lo mejor más vivo aún, no sé, o vamos marcados. Y no sé, era simplemente porque creo que Olga dijo en su introducción que también, y tú has hablado luego de este otro tío que estaba... De Pepe, que el que estaba cuidando, al que cogía estaba cogido por los amigos y eso, que he visto documentales de esto también. Creo que entonces has hablado de este vínculo con tu trabajo, pero has dicho, y luego has hablado de Lola Flores como vinculado y con identificaciones con respecto a al queer y los maricones y todo esto. No sé, ¿hay más tema por ahí específicamente con su vínculo con el mundo de la SIDA o...? ¿De Lola dices? Sí. No, de Lola no tiene, bueno, sí tiene y no tiene relativamente, porque ella tenía un hijo que murió, pero fue por cuestiones de droga, ¿no? Entonces, porque está claro que al final en España lo que se relacionaba en los años 90 con el SIDA eran los maricones y los drogadictos. Sí. Y aquí, a mí entender en España, hablando de Nueva York, aquí en España más relacionado con
drogadictos también. Aquí, hubo una gran sí, tema por ahí. aquí lo más gordo, aunque el estigma lo hayamos cargado los maricones, el verdadero, el grueso de las infecciones que hubo en los años 90 fue por personas usuarias de drogas. No fue tanto por personas. Y eso es otra cuestión también muy ¿Su hijo interesante. murió de la sida? No, murió de sobredosis. No, pero eso digo que tiene o no tiene relación porque, bueno, simplemente por esta cuestión, pero ya no sé. Suicidio. Bueno, se pasó porque Fue una semana después de que muriera la madre, entonces estaba muy unido. Entonces entendemos que sí que fue suicidio, pero al final fue una sobredosis. Y luego también esto muy interesante porque al final la situación, como decía, ha cambiado mucho con respecto al VIH. Ya nadie se muere de SIDA, ya nadie se muere por VIH, y un tratamiento bastante efectivo. Todavía no se ha creado la vacuna, que del COVID han tardado 2 años y del SIDA llevan 40 y no la encuentran. Parece que tienen otras cosas que hacer, ¿no? Pero hay una cuestión que ahora mismo es muchísimo más problemática, que es el estigma que eso acarrea, ¿no? Porque todavía tú, bueno, es decir, en comentarios de redes sociales se dice cualquier barbaridad, ¿no? Pero todavía te llaman por ser homosexual sidoso. Y encima se acaba asociando. Mira, leí una vez un comentario que me pareció muy gracioso, entre comillas, pero es que había un estudio que había salido hace poco que decían que las infecciones, las ITS, las infecciones por transmisión sexual, habían crecido mucho desde que se había implantado en España la PrEP. La PrEP es un tratamiento de preexposición para, digamos, un poco para que puedes tener sexo sin protección y no contagiarte, ¿no? Entonces, pues era simplemente un estudio más o menos neutro, ¿no? Un poquito marcado, pero un poco como diciendo, tanto libertinaje al final, no habrá VIH, pero hay otro tipo de ITS, ¿no? Y entonces, eso era la noticia, pues yo qué sé, vamos a poner El País, no sé, en las redes sociales. Y entonces yo a veces digo, que tengo la sangre muy fría, quiero que me hierva, ¿no? Y me pongo a leer comentarios de este tipo de noticias. Y entonces había uno que decía, bueno, a mí esa noticia no me interesa nada, porque como yo no voy a coger SIDA porque soy heterosexual, ¿no? Y es como no hay más preguntas, señoría, ¿no? O sea, entonces todavía se sigue pensando que es como por ser heterosexual tienes como una capa, ¿no? Porque eso es una cosa que es del ADN de los maricones, ¿no? Entonces todavía hay muchísimo trabajo por hacer por la cuestión. No te mueres, el cuerpo no se muere, pero hay muchísimo estigma. De hecho, el otro día en un programa también estaba saliendo que estaban hablando de porque ha salido ahora una mujer que ha demandado, que reveló, no sé exactamente muy bien cómo es la noticia, pero más o menos que una mujer reveló o contó que su marido tenía VIH y no se lo había contado, ¿no? Y entonces el señor la ha demandado a ella como diciendo, ¿a dónde vas, no? Y entonces en este programa estaban hablando un poco diciendo, bueno, que claro, si es que tienes VIH y eres promiscuo, pues claro, es que lo normal es que se diga por ahí, ¿no? Entonces, como todavía hay alrededor de todo eso, alrededor incluso de la promiscuidad, ¿no? Que es como todavía se sigue viendo como una cosa. Bueno, es una conversación que estoy viendo, que estoy adentrando mucho y que no tenemos tiempo, entonces vamos. No, pero sí que es verdad que todavía tiene un estigma muy grande desde muchísimas perspectivas, y aunque no te mueras, pues todavía te llaman sidoso por la calle y no se enfadan contigo. ¿Más preguntas? Palmira, que tú eres aquí un pozo de ciencia. Lo que pasa es que lo mío, a ver, bueno, ya hemos hablado un poco antes, lo estaba recordando porque... Habla más fuerte porque si no ya no te oyen. Yo te lo digo de forma muy personal, como lo comentaba antes, que a mí las flores gustaban mucho en mi casa, mi madre, y ahí estaba pensando, escuchándoos a Olga y a ti, que hay momentos de la vida que esos que se te queda como clavado, ¿no? De decir, uno de ellos fue el día que murió Lola, que yo creo, no sé si os pasa, porque estamos aquí totalmente transversales de edad, pero justo el día que murió nunca lo olvidaré. Y aparte, como se lo dije yo a mi madre, que venía aparte de una cosa muy nana del mercado, y se lo dije y me dijo ella, no, gritando como si fuera alguien de la propia casa, estábamos llorando las dos. Sí. Y luego a las 2 semanas murió Antonio, que para mí era, generacionalmente, aparte me tocaba mucho, sus letras, bueno, me encantaba. Y coincidió en esas cosas que como decimos en psicoanálisis, contingente, que conocí a su prima hermana,
y estuve trabajando con ella 2 años, una Carmen Sánchez Flores, que te acuerdas, Pilar, que la conocimos, que te la presenté. Y bueno, entonces estaba, y de algún modo pasamos el duelo, entre comillas, porque me parece que perder a Lola o a Antonio fue un duelo para todos nosotros, y yo lo viví con ella como familiar, ¿no? Y por eso, porque antes cuando hablábamos de Lola yo te he dicho, yo no me considero, no soy experta en flamenco, soy sensible y aprendo y me gusta, pero no, yo no soy entendida. Sin embargo, Lola, lo que atravesaba de ella es lo verdadero, decir, no quiero ir a lugares comunes, pero había algo de que te llegaba a las tripas, ¿no? Entonces eso lo sientes, no lo sientes, y me parecía que estaba así haciendo un rastreo, ¿no? Y era una mujer de una generosidad espectacular. Me encanta que hayáis tenido además un proyecto tan bonito, tan transversal, de coger así como una mirada muy como has dicho tú, poliédrica, de ella, y que haya abanderado además con... Bueno, tengo muchas anécdotas, pero me da... luego las comentamos. Yo quería hacerte una pregunta, porque tú eres muy joven, quiero decir que tú, Lola, cuando murió, tendrías 7 años o 6, ¿no? Cuando murió Lola. ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Cuál es tu primer recuerdo de Lola? Eso, ¿De qué te...? Justo iba a contar eso porque me parece, estoy intentando recordar una cosa que iba a decir antes, se me ha ido. Me parece porque creo que toda la gente que a partir de 5 o 6 años, a ver, yo murió en el 95, yo soy del 87, tengo 8 años, ¿no? Toda la gente que mínimamente nos acordamos del día que murió Lola, o sea, fue como el día que parecía que había muerto la reina de España. Y yo, claro, yo tenía 8 añitos y yo no sabía muy bien, yo sabía que era alguien que salía a la tele, que era muy importante, pero no lo ubicaba muy bien, ¿no? Y entonces mi primer recuerdo sí que precisamente es la muerte de Lola, pero hay una cosa que siempre cuento que a mí me parece muy bonita, y es que, claro, yo, como os digo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, mi padre tiene olivos, es un agricultor, mi madre también trabaja la tierra y tal, y entonces, claro, yo el día que se murió Lola, yo me acuerdo, no sé si se María, un martes o un miércoles o algo así, y el sábado pusieron el informe semanal, no me acuerdo perfectamente, un especial sobre la muerte de Lola. Y entonces yo, de pronto, mi padre empezó a llorar. Y yo era la primera vez que había visto a mi padre, un señor de campo, rudo, con la azada y tal. Y dije, ostras, pues sí que se ha muerto alguien importante, ¿no? Como para mí era como si estoy viendo a esa figura, ¿no? Que es como la figura que va a trabajar al campo y que luego vuelve y que está llorando por ella, es como algo ha pasado muy, muy fuerte. Y yo siempre digo, esto ya es una cosa como muy invención mía, ¿no? Pero yo creo que en ese momento un poco empecé a que se quebrajó un poco ese tipo de masculinidad y que me empecé a preguntar si otro tipo de masculinidad podría ser posible, ¿no? Y fíjate que luego mi padre siguió siendo un señor rudo, no iba a llorar todas las... Bueno, mi padre siempre ha sido luego después muy llorón y ahora cuando mayor más todavía, ¿no? Pero ahí en el... Pero seguramente ya era llorón. Claro, pero ahí un poco dije, hostia, que los hombres también pueden llorar, ¿no? Es como la primera vez que me pregunté de por qué los hombres no lloran, pero sí que en un momento, no sé, como que yo era muy intenso de pequeño. Entonces ya me empecé yo a preguntar muchas cosas. Ay, yo te quería decir algo y no me acuerdo. Pues piensa tú. Ya te vendrá. ¿Qué? Que le quería decir algo de lo que ella estaba hablando. No se acuerda. Ya se me ha ido, no me acuerdo. Pues ahora lo recuperarás. Espero. Bueno, tú al principio has hecho una pregunta, o no sé si tú, Olga, ¿dónde conecta a Lola con cada uno? Porque precisamente el rasgo fundamental de Lola es lo transversal que es. Podríamos pensar, por ejemplo, que una de las canciones que oyen los jóvenes hoy es el más bonita que ninguna, de C. Tangana, dedicada por el Pescaía a Lola. Y llega perfectamente, llega en ese sentido es muy transversal. Pero si yo tuviera, pues claro, cuando habéis hecho la pregunta, yo me pregunto a mí mismo por dónde te llega a ti Lola. Claro, entonces es verdad que yo nací en un contexto de copla y de flamenco, cada vez con estudio lo fui haciendo más intelectual, pero primero eran las canciones de la radio, como para todo el mundo, claro. Y mi padre que cantaba flamenco muy bien. Y
historia familiar con gente del flamenco, como por ejemplo Angelillo, no el otro, el que vivió en la calle Vivons. El príncipe gitano. El príncipe gitano y algunos... El hermano de Dolores Vargas, lo Monto. Y Miguel de Molina. Sí. Y Miguel de Molina también vivió un tiempo en Valencia, antes de irse a Argentina, creo que se fue, ¿no? Miguel de Molina. Vale, entonces yo conectaría por lo familiar. ¿Por qué? Porque es una familia que muestra muy bien la complejidad de toda familia. No hay ninguna... Hay por un lado una cuestión que se ve, que se perfila en las 3 generaciones. Aprovecho para decir que Freud decía que para entender a un sujeto hace falta entender 3 generaciones, si no, no se entiende nada. Y continúa diciendo que entre Alba Flores, que tan discretamente te contesta que no, pero sí, no lo voy a hacer, pero me divide, porque ¿desde dónde hablo yo? ¿No? Es muy bonito por eso, porque ya te dice ¿desde dónde? ¿Quién ensalzo? ¿La figura del mito? ¿La figura de mi abuela? Yo no sé escribir, con una modestia impresionante, y tú le ofreces, no, yo lo escribo por ti, y todo eso. Pero también está los hijos de Lola y la vida sexual de Lola. Cuando digo sexual y amorosa, porque hay de las dos cosas, ¿no? Y luego sus contradicciones. Yo lo que creo que cuando murió Lola, tengo que decir que para mí no fue trágico, ¿no? Sino pensé, bueno, una pérdida que tiene que ver, si lo tuviera que intelectualizar, con un momento, con un periodo de la historia de España. Pero cuando murió Antonio me desgarré. O sea, la muerte de Antonio a mí me dejó tocada del ala. Me acuerdo que tenía ese día que dar una conferencia, no sé dónde, dejé de dar la conferencia de no sé qué, no me acuerdo de qué era, y hablé de Antonio Flores. Porque creo que Antonio Flores es la consecuencia de lo que decíamos antes, de un periodo de la historia de España muy complicado. De las contradicciones que tiene que hacer una mujer fuerte en los años 40 para poder sobrevivir, para salir del anonimato y construirse un entorno de artista en Madrid, en los años 40, que si Madrid ahora es duro, lo sé por todos vosotros, imaginaros cómo era Madrid en aquel momento. Un uso y abuso de los actores y las actrices a niveles insospechados. Si ahora meten mano y pasan cosas horrorosas. Por cierto, abro paréntesis, viendo una película que creo que va a los Goya, se llama Blanquita, ¿la habéis visto? Sobre los abusos, ¿no? Con niños. Es muy interesante, va a los Goya, están nominadas. Cierro paréntesis. Creo que lo que es muy interesante es las consecuencias en los hijos de Lola Flores y el Pescadilla, de la vida tan contradictoria, tan difícil, tan dura, tan desgarradora y tan metódica, ¿no? Lo digo por el método que tú has dicho, de esos padres. Y tenemos a Lolita, que a mí me parece una gran artista, una gran artista de teatro, una gran artista de cine, una gran artista musical. El otro día, por casualidad, vi un vídeo de ella, la Pantoja, no la otra, la que sí que nos gusta. Rocío Jurado. Rocío Jurado, ¿no? Entonces se veía que bailaba la Rocío Jurado, cantaba bien, pero es que Lolita cantaba de puta madre. Y además se veía muy bien cómo los movimientos de la madre los intentaba hacer ella, aunque no le salen igual, porque era puramente técnico. Yo pensé, qué técnico es lo que está bailando esta mujer, Lolita, y ahora cuando tú me dices que había mucha técnica, me confirma que lo que hace la hija en ese vídeo es YouTube, o sea, me salió eso que el algoritmo me hace ir al flamenco y me pone de todo. Pero también Rosario.
Y Antonio es un tío que es muy importante en la historia de España. De otra manera su madre, pero es un tío que revolucionó en un momento determinado las conciencias y estuvo con su tiempo, en una familia que, como he dicho al principio, por un lado muy tradicional y por otro lado muy rupturista, porque no había más narices. O sea, aquí sí que voy a decir personas de raza, incluido el Pescadilla, que de alguna manera, si ahora está reivindicándolo Zetangana, por ejemplo, pero no solo él, sino más músicos, él renunció de alguna manera y se quedó de segundo. Y no era ningún imbécil ni ningún tonto que estaba. Y luego, como Palmira no lo dice, ¿Qué vas a contar? lo de los flores todos juntos. Ah, bueno, pero es que eso lo quería contar y luego me daba un poco de cosa. Todos juntos. Bueno, luego... No, lo digo, lo iba a contar. Tengo más cosas, pero... Lo iba a contar, ¿A pero... ¿Os gusta la canción esa de Zetangana, más bonita que ninguna? Yo es que soy muy antiguo, entonces yo no escucho música buena. Pues muy mal. Pero además es muy difícil, o sea, lo que dices en el tema de los hijos, o sea, plantearse lo que tiene que suponer vivir a la sombra, o ser hijo, ser retoño de Lola Flores. Y además como que cada uno tomó un camino diferente. Lolita intentó un poco imitar a la madre, ¿no? Quería ser como la heredera, lo que decías de la técnica. Pues Rosarillo se fue un poco a lo moderno, a hacer funky, a hacer no sé qué, ella quería ser la moderna. Y luego Antonio se fue más a la parte de cantautor, ¿no? Entonces como que cada uno representaba una cosa completamente diferente y al mismo tiempo querían beber de ella, ¿no? Entonces como, joder, es que ser hijo de... Y mira que ellos lo han hecho muy bien comparado con los hijos de otra, por ejemplo, los de Rocío Jurado, como han acabado, ¿no? Entonces quiero decir, dentro de lo que hay, pero... Fenomenal. Han hecho duelos muy dignos también, las hermanas, porque han perdido a su madre, han perdido al padre y han perdido a un hermano. Que se dice pronto, pero una familia muy simbólica, muy contradictoria, como decías. Y llegaste a Alba y a Elena Furiaste, que las dos también, vamos, que no son cualquiera tampoco, Alba y Elena. Yo tuve la suerte de... En julio del año pasado le dieron un premio a Lola Flores póstumo en Mado, que es como la organización que celebra el orgullo de Madrid, y era una cosa con mucha pompa porque es como muy, todo está en medio del ayuntamiento y no sé qué, ¿no? Y entonces a mí me llamaron para hacer como un discurso de introducción del premio, ¿no? Y estaba Lolita. Y cuando ya estuve, pues dijo un poco algo parecido a esto que contaba mi padre, ¿no? Pues un poco cómo me había influido a mí la figura de Lola Flores y lo que había supuesto y tal. Era un discurso de nada, de 2 minutos. Y según terminé eso, miré a Lolita y Lolita estaba llorando muchísimo. Y luego justo, fue además muy bonito, porque vino Satín Greco, que es como una imitadora, una transformista que tiene ya 60 años, o sea, es de las de la vieja escuela, que es igual que Lola, habla igual, no sé cuánto. Y Lolita no dejó de llorar en todo momento. Y luego nos salió y pudo hablar un poquito a recoger el premio y dijo, es que muchísimas gracias porque me habéis traído a mi madre, ¿no? Entonces se nota cómo es una persona que tiene, que incluso hace 20 años que se ha muerto, la tienen presente todo el día. 30, sí, se me va, 30 años, y la tienen presente todos los días, y no es una cosa, se notaba que no era una cosa que habían desempolvado para recoger el premio, no, se notaba que esa mujer estaba todavía presente en esa casa. No sé si habéis visto un concierto que hicieron recientemente que lo presentó Alba Torres. Eso, Antonio. Alba Flores. Eso, sobre Antonio. Que fue espectacular, lo habréis visto todos, Sí. imagino. Impresionante ya como habló de su padre, aparte es que es muy emotivo porque estás viendo pues eso, los vídeos y los temas interpretados por las hermanas. Claro, y ya es que estaba prácticamente recién nacida, como que sí, aparte ya le hizo una canción maravillosa, en fin. Es muy interesante. Y ya me acordé lo que te iba a decir antes, que ya no tiene nada que ver, pero ya te lo digo, porque ya me lo ha dicho Pilar y yo me tengo que acordar. Que cuando decías, yo no soy experta en copla, me gusta la copla y tal, no sé cuánto, pero es que Lola hizo algo, aparte del rap este que te dijo, pero es que recitaba, hacía unos recitales de Lorca, o sea, hacía unos poemas de Lorca, recitaba a Rafael de León, que Rafael de León has conocido por ser el mayor coplero, ha compuesto el María de la O, Homer, no sé, pero también era una poeta de la generación del 27, lo que pasa que lo repudiaron un poco porque se dedicó a la composición musical, que eso era folclore y eso para los grandes poetas del 27, y lo mandaron un poco al ostracismo por eso mismo, ¿no? Pero tiene unos poemas, tiene por ejemplo una elegía de Federico García Lorca que hace Lola, y tiene unas cuestiones que también Lola era
intelectual cuando tenía que ser intelectual y se comía un potaje con los gitanos cuando tenía que comer, si sabía en qué sitio estaba en cada momento. Y eso es muy difícil también para una persona saber adaptarse al entorno. Y lo mismo podía estar con el intelectual de turno que no le mojaba la oreja y se estaba comiendo un potaje, que también era la más gitana de todas. Háblanos un poquito de Ventura Pons, que es muy querido en esta casa. Ay, Ventura, a mí me da mucha ternura de Ventura, porque yo le da mucho, fíjate, yo he coincidido con él físicamente dos veces. Una fue en 2019, que yo lo llevé a Madrid porque yo quería hacer la proyección del documental de Ocaña. Yo soy muy fan de Ocaña desde que tenía 14 años. Entonces lo habíamos organizado y me la tenía de Madrid. Entonces estábamos ahí y dije, mira, yo voy a hacer pues lo que os decía, esto de mi locura, que yo lo intento y me sale luego bien. Yo voy a escribir un mail, él tenía una productora, las Ramblas, y yo me metí en la página web, vi que había un email y digo, yo voy a escribir a ver qué pasa, ¿no? Yo no sabía quién iba a estar detrás y eso estaba gestionado, no sabía nada, ¿no? Escribí el mail y de pronto pues fue, mira, vamos a hacer la proyección, primero para pedir los derechos de proyección y luego vi que me había contestado Ventura y enseguida dije, uy, que es Ventura, ¿no? Porque la firma ponía Ventura. Y entonces le dije, mira, ya que me dices que me autorizas a esto, digo, voy a ir un paso más allá. Digo, ¿a ti te gustaría venir a un coloquio que queremos hacer después? Bueno, me dijo, vale. Y entonces fue como, claro, yo era como, hostia, Ventura para mí era como, es el documental, para mí yo creo que el documental de Ventura Pons ha conformado muchísimo y entre otras muchas cosas, pero eso era como, ¿qué hago yo ahora con Ventura? ¿Sabes? Pero te va a venir aquí, ¿no? Entonces, claro, como sabéis, pues ya estaba muy malito, a ver, tenía muchos problemas y tal, no sé cuánto. Entonces, yo entendí, bueno, me llamaba cada 2 por 3 en plan como preocupado y tal, no sé cuánto, y dije, no te preocupes que mientras yo voy a estar contigo todo el rato, ¿no? Entonces yo pasé 24 horas con él, yo lo recogí a las 2 de la tarde de un viernes y luego se fue, que lo monté en el tren al sábado, ¿no? Fueron 24 horas, pero fueron muy, muy intensas. Lo recogí y fui a Atocha, ¿no? A recogerlo. Y me acuerdo que ya vine, claro, yo no lo había visto nunca, hacía mucho tiempo que yo no lo veía y tal, no sabía, y de pronto, claro, yo vi que estaba físicamente más deteriorado de lo que yo pensaba, porque obviamente que ya la bicicleta, había tenido muchísimas cosas, ¿no? Y entonces andaba como muy lentito. Y entonces, claro, lo primero que vi, dije taxi, porque evidentemente para ir al hotel, ¿no? Y según íbamos en el hotel, para el hotel le digo, bueno, Ventura, vamos a comer, no las explico, vamos a comer, tal, no sé qué. ¿Qué te apetece? Me dice, me apetece cochinillo. Lo dijo él como muy roto, no quería comer cochinillo. Y nos fuimos a comer a un asador y a mí me hizo mucha gracia porque claro, yo era como estoy con una leyenda viva del cine, para mí era como tal. Pero según pasaba, estábamos esperando a que nos dieran una mesa, según pasaba un camarero, de pronto hacía Ventura así, pasaba un camarero con un plato así como de morcilla y hacía Ventura y me llaman. ¿Sabes? Que era como, ¿qué hace? Que nos van a decir algo, ¿no? Entonces al final nos sentamos allí y empezamos, pedimos medio cochinillo, no sé cuánto, y estábamos comiendo. Y de pronto, pues no sé, empecé yo así como a hablar con él por cultura, era como yo estaba comiendo, pero ¿qué hablo yo con este? Por Dios, que es como un director fetiche, ¿no? Estaba como, o conversación así como un poco tonta, bueno, ¿y tú dónde vives? ¿Por dónde vas? No sé cuánto. Y entonces así como la conversación me dice, yo me compré una casa, me compré la casa de Mari Sampere. Dice, entonces yo vivo en la casa de Mari Sampere. Dice, lo que pasa es que hay un problema, yo todo el rato así uno frente al otro, ¿no? Y él comiendo y tal. Dice, pero hay un problema. Dice que es que se me aparecía el fantasma de las noches, por las noches de Mari Sampere. Y claro, yo me quedé así y dije, uy, no, este hombre no puede dar por loco. Claro, fue como si me está diciendo que se le aparece el espíritu de Mari Sampere por las noches. No, me estoy diciendo, no lo puedo llevar a que hable y tal. Entonces, claro, yo me quedé así y dije, Ventura, ¿en serio? Sí, y se rió. Y yo dije, Dios, se está quedando conmigo. ¿Sabes? Es como, de pronto me di cuenta que o sea, dije este rato, pero todavía como, me dejó como la duda todo el rato, ¿no? Pero yo interpreté un poco de, me estoy quedando contigo, ¿no? Y luego hubo una cosa muy emotiva, o sea, me dio como mucha penita, ¿no? Porque hacía poco había muerto el marido, o la pareja, no sé si estaban casados. Desde que murió el marido. Ahí fue cuesta abajo, ¿no? Y entonces, claro, de pronto, pues de esto, conversaciones ya triviales, me dice, ¿tú tienes pareja, tal, no sé cuánto? Digo, no, digo, yo no estoy soltero, no sé qué, digo, y claro, yo sabía que había muerto el marido, pero era un poco raro, digo, bueno, entonces tú, tal, no sé cuánto, y me dijo, no, yo ya se me ha muerto, tal, no sé cuánto, y empezó a llorar, ¿no? Y entonces era como, de pronto estábamos, que en el fondo era como,
muy cómico dentro de lo terrible que era la situación, pero es que no dejaba de comer cochinillo. Entonces estaba llorando y comiendo cochinillo. Y yo, claro, llegó un momento que estoy con Ventura Pons, que soy súper fan de él. Está llorando, que me parece una cuestión muy dramática, pero al mismo tiempo me parecía como muy cómico que no dejara de comer. ¿No? Y entonces era como, madre mía, y yo seguro estaba bien, digo, esto va a ser una de las cosas más importantes de mi vida, ¿no? Es una cosa que voy a contar siempre, ¿no? Porque estoy viendo a Ventura Pons comiendo cochinillo mientras llora, ¿no? O sea, como una cosa muy así, ¿no? Y entonces ya, bueno, la cosa ya se quedó, hicimos el coloquio, luego al día siguiente estuve comiendo con él, ya lo monté en el premio, no sé qué, y ya no volví a tener contacto con él hasta el libro de Ocaña, que es verdad que para mí fue como, yo me lo planteé y dije, yo necesito que esté la gente más importante de la vida de Ocaña. Hay una entrevista a su hermano mellizo, que tenía un hermano mellizo, a Ventura y a Nazario, que era su mejor amigo, ¿no? Y yo dije, si le escribo a Ventura Pons, me dice que sí, voy adelante con el proyecto, si me dice que no, no, o sea, para mí era como la piedra angular. Yo le escribí y enseguida me contestó y me dijo, estoy muy ocupado, pero lo hacemos, ¿no? Y entonces, él escribió un texto, a mí me daba un poco de miedo porque ya me habían dicho que estaba muy deteriorado. Yo ya no sé, a mí me habían contado, porque además por historias de la vida, la novia de una muy buena amiga mía fue la directora de foto de sus últimas películas. Entonces me dijo que él ya en los últimos años no estaba bien, que lo habían, ¿cómo se dice? Siempre invalidado, no, lo habían incapacitado, o sea que ya estaba en un momento más, y dije, ostras, a ver qué texto me va a escribir, porque ya no es lo mismo que ir a un coloquio, no sé qué y tal. Me escribió un texto precioso, la verdad es que fue como, wow, ¿sabes? Y me parecía como muy tierno, porque además, con esto de incapacitar, no sé qué, le dije, bueno, Ventura, te tenemos que pagar, me tienes que hacer una factura para pagarte el artículo, tal, no sé qué, y me dijo, yo no puedo facturar a otros. Y dije, bueno, digo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Tal, y dije, no pasa nada, dice, cuando tú vengas en algún momento, pues me lo das en efectivo. Y dije, bueno, pues en efectivo tampoco era tanto dinero, digo, bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Y entonces, cuando fuimos a presentar el libro a Barcelona, yo le invité a que viniera. Y es verdad que ya de pronto yo estaba en el Ocaña, en un bar que se llama Ocaña, que es en homenaje al propio Ocaña, estábamos ahí y tal, y la presentación era a las 7 y eran ya las 7:10 y Ventura no aparecía. Y de pronto veo que me llama. Carlos, que estoy aquí, digo, estamos abajo, digo, vente por abajo, y estaba como, yo ya lo notaba desorientado. Digo, no te preocupes, que voy a por ti, ¿dónde estás? Estoy en la puerta, sube la puerta, no está. Ventura, estoy en la puerta, es un bar muy grande, tiene varias puertas, mira, digo, Ventura, estoy mirando que no está, y de pronto deja de contestar, porque estábamos hablando por teléfono, como lo típico de no colgó y se guardó el móvil. Yo, Ventura, colgaba, lo llamaba, no aparecía, bajo para abajo, la sala estaba llena de reventar y decía, había otro chico, otro autor, digo, ¿qué hacemos? Digo, vamos a empezar, porque eran casi las 7:30, digo, y si aparece Ventura o si me llama, pues bueno, interrumpo un poco y tal, no sé cuánto. Al rato apareció un señor del bar ya con Ventura, como que se había perdido, o sea, ya veías que estaba muy deteriorado. Y entonces yo llevaba el dinero para dárselo y de esto que estuvimos hablando y se me olvidó. Y entonces yo le dije, Ventura, se me ha olvidado el dinero. Digo, la próxima vez que te vea te lo doy. No hubo. O sea que tienes una deuda. Tengo una deuda con él que no sé muy bien cómo. Y entonces lo gracioso, lo bonito de esto, y ya con esto termino, él de pronto de vez en cuando me llamaba. Yo creo, me daba la sensación, yo lo conozco porque yo hablo como si fuera muy íntimo, yo lo he visto 2 veces, ¿no? Pero me daba la sensación de que estaba muy solo, ¿no? Y entonces, claro, a mí me llamaba, me decía, ¿qué haces? Y yo decía, pues aquí estoy, Ventura, no sé, ¿qué has comido? O sea, cosas de ¿qué has comido? O ¿qué tiempo hace por ahí y tal? Y entonces es como que yo a lo mejor le había escrito para decirle que le tenía que dar el dinero y era como que, y podríamos haber estado hablando ahora, que yo ya lo tenía cortado, estaba trabajando, era como, no puedo y tal, pero que podría haber estado, digo, es que además, digo, era como la mezcla, se había convertido, y lo digo en un artículo que escribí en homenaje a él, se convirtió como la mezcla perfecta de artista maldito y abuelos y nietos. Y eso era lo que me transmitía de las últimas conversaciones que tuve. Era como, por un lado era como muy rebelde, muy reverente, te decía a las caras lo que te decía y no te aguantaba una, pero al mismo tiempo tenía como esa ternura de tener un poco como que de desplegar el amor que tenía dentro, algo así. Y esa es mi experiencia con que Ventura es era muy amigo de una muy amiga mía, que es Carmen Ayano, nos ha cedido toda la biblioteca. Que toda esa biblioteca es la biblioteca Carmen Ayano, que ahora se ha ido a vivir a Irún. Y luego también, por ejemplo, mucha gente de Barcelona que también le conoce mucho porque él y el psicoanálisis de alguna manera estaban vinculados.
De hecho, todos sus guiones pasaban por Carmen para que Carmen le corrigiera y reñían. Esto así está muy mal, no está bien enfocado. Y el otro, Carmen, eres lo peor. Eso... Muy interesante la figura de Ventura. Me da penita que no se le haya reivindicado más. Me imagino también para hacer un cine en catalán, no sé, a nivel nacional no se le ha reivindicado tanto como yo creo que se ve. No. El catalán pasa eso. Que con Pero, la poesía en catalán, claro, el cine en catalán. Claro, y mira, que él se doblaba sus películas y tal, hizo también películas internacionales, Manhattan no es una película internacional, tal, pero se ve que bueno, que al final, pues, no sé si por el idioma o lo que sé, pero Pues luego tengo ganas de leer un libro también, sobre todo lo de Fernando López, porque me encanta el título, Permiso para vibrar. Me parece un título precioso y por lo que he entendido habla del cuerpo. sí, es El baile de Lola, Permiso para vibrar, creo el título completo, Sí. no me acuerdo. Bueno, yo me he leído los 2 libros tuyos. Olga me los ha pasado y me los he leído. Y este es una recopilación de la experiencia y el sentir de cada uno, lo que va diciendo sobre Lola. Y el tipo de vida gitana, que Lola dicen que sí, que Lola dicen que no, me da igual, sea gitano o payo, como dicen ellos. Yo he tenido mucha relación por mi trabajo con los gitanos. Y hay gente que plantea desde el mundo payo, no les hagas caso porque solo vienen a sacarnos. Y digo, pues si no tienen, ¿qué van a hacer? Claro. Dice, pues no es verdad. Esas son las cosas un poco absurdas. El trabajo con ellos, y además son gente que si te quiere, tiene una buena, que llaman, entre comillas, hablo de integración, pero no se les deja, porque no se les deja, no tienen posibilidad de estar viviendo en ningún sitio, porque no pueden los chiquillos ir al colegio, no tienen recursos, pero es un tema ya social, que se tendrá que abordar en otro momento aquí. Y el texto ese me gustó, y el otro que se llama, el de la monja que le llamo yo, Bendita tú eres, la novela, es de otro campo. me gusta mucho. Porque nada era lo que parecía, como en la vida. Como la vida, tal cual. ¿Qué más? ¿Tú querías decir algo más? No, sí, lo de vivir en casa de Marisol Pérez, que eso es bien. Porque esa mujer debía de ser dinamita para los pollos. Total. Si te aparece por la noche te da ya una cara. ¿Estaba asustado? Queda un para atrás. Eso en tono de broma. Luego está el tema del maltrato, que lo habéis citado en relación a Pescadilla, que no lo veía yo muy pegador a Pescadilla, pero así a Manolo Carlos. Pero y habría que ver la distinta posición ante el maltrato en los años 40, 50, 60, 70, 80, y como eso también estaba articulado en lo social. Claro. Si te pega por algo será, aunque te pegues el padre de tus hijos, tienes que aguantar, ese es el discurso, como vas hecha una gitana o... Claro. Es el discurso. Claro, y además vuelves a lo mismo, lo que hablábamos antes con las personas gitanas, es que al final se le acusó mucho cuando, bueno, este libro cuando salió también tuvo bastante polémica porque era como feminista, pero si le pegaba y decía que se le merecía, ¿no? Era un poco así, es como un poco, volvíamos un poco a lo mismo, pretendemos un poco que las personas o las mujeres hablen desde el feminismo para conocernos y toda esa deconstrucción, cuando es en un momento que durante toda la vida han dicho que si te pegan te lo mereces y tal, entonces como ya bastante es que pudieras salir de eso, pudieras hacer, pues claro, no, y yo por eso siempre digo que es un referente involuntario del feminismo, porque es verdad que incluso podemos decir que Lola tuvo declaraciones machistas, pero tenemos que leer a las personas dentro de su contexto. No puedes juzgar a nadie con los ojos de ahora por lo que dijo hace 30 años. Bueno, yo tengo que decir que yo soy muy gitana y a mucha hora. Gracias. Y si queréis libros, los vendo.